con, en todo caso, material bélico letal en contra de los peruanos y las peruanas movilizadas que en ese momento, y no sé cuál es la situación el día de hoy, pero hasta ayer seguían en pie de lucha exigiendo que Pedro de Castillo vuelva a la presidencia y hasta se cierre el Congreso. Esto a raíz de este conflicto social y político que se vive en el Perú. Es por eso que lo hemos invitado esta tarde a Gabriel Cabrera Moscoso, quien es sociólogo, docente y músico, además de militante de la agrupación Izquierda Socialista del Perú. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Desde dónde nos saludas? ¿Cómo está el clima en este momento en el Perú? Tanto si hablamos del tiempo, pero también del clima social. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Un saludo cordial desde La Paz, sede de Gobierno de Bolivia. ¿Qué tal, Adair? ¿Cómo estás? Un saludo para todos los amigos de Radio Cepra, del programa Somos Mocochinchi, a todo el pueblo querido, hermano de Bolivia. Nosotros tenemos una vinculación no solamente latinoamericanista y política, sino también a través de la música, a través inclusive de la familia, con este querido pueblo boliviano, al que conocemos también. Y en general, un saludo a todos los amigos de América Latina y de cualquier parte del mundo que nos puedan estar siguiendo a través de este importante programa. Para un poco empezar con lo que tú preguntabas, estamos ahorita aquí en Perú en lo que es el calor, o sea, del verano, estamos en la estación del verano, en pleno verano, un clima de moderado para caliente, pero lo más importante en ese sentido es de que estamos viviendo ya, el día de ayer se han cumplido 3 meses, lamentablemente, de una situación de crisis política profunda porque se instauró el 7 de diciembre un gobierno usurpador, hay que decirlo así, tal y como es, un gobierno usurpador, un gobierno de facto, por la fuerza, luego de realizar un golpe de Estado contra el presidente constitucional Pedro Castillo Terrones, quien había sido elegido en julio del año 2021 para gobernar hasta el 2026. Y fue el presidente Castillo, hay que decirlo como un antecedente, que venía justamente de las canteras populares. Él era un dirigente sindical, un sindicalista de los maestros, y además era un maestro de escuela rural y también un campesino de la zona de los Andes del norte del Perú. Representó de alguna manera la aspiración del pueblo mayoritario, sobre todo el interior del país, que quería cambios profundos en nuestro país, aquejado por un modelo neoliberal ya prácticamente inviable, que nos había llevado a una gran crisis, grave crisis social y económica. Entonces, y también política, por supuesto, porque en realidad esta crisis política ha empezado ya hace algunos años y hemos tenido en 6 años 6 presidentes, y es porque justamente el modelo político que construyó el neoliberalismo desde los años 90 entró en crisis, o sea, está deslegitimado, entonces eso se expresó en la sucesión rápida y brusca de presidentes. Y justamente en ese contexto el presidente Castillo representó esa aspiración popular de cambios, dentro de los cuales se encontraba como uno de los más importantes la convocatoria a una asamblea constituyente para un cambio en el marco jurídico del país, un nuevo contrato social que refundara la patria. Obviamente no tuvo la acogida de los sectores poderosos, tradicionales del país, los poderes fácticos, económicos, políticos y de la corrupción, que intentaron inclusive desconocer los resultados electorales por los cuales el presidente Castillo ganó en la segunda vuelta. Inéditamente en el Perú recién se pudo reconocer la victoria de Castillo unos días antes de que ya tuviera que asumir el mando. Eso es inédito, nunca había pasado en el país, porque la derecha hizo todo lo posible para desconocer el resultado electoral, aduciendo que supuestamente se había cometido fraude masivo, cosa que nunca se demostró, pero era en realidad para desgastar al mismo candidato. Y obviamente, después de que él se instauró en el gobierno, el 28 de julio de 2021, se jugó pues a un golpe permanente, desestabilizándolo cada día, con todos los poderes fácticos aliados, ¿no? En lo que es la asamblea, el poder mediático, por supuesto, que juega un papel tan protagónico lamentablemente también en nuestra América, con los poderes más oscuros, y también el poder judicial, que estaba coludido con
con este golpe permanente, ¿no? Y que se concretó finalmente cuando el presidente Castillo, el 7 de diciembre, al mediodía, salió a dar un discurso, una proclama, donde anunciaba justamente las medidas que no se le había permitido realizar que el pueblo demandaba. Por ejemplo, el cierre del Congreso y de una serie de instituciones corruptas y la convocatoria a una Asamblea Popular Constituyente. Producto de eso, se le hizo preso al presidente de manera totalmente arbitraria, violando todos sus derechos y todos los procedimientos políticos y legales que se establece en la Constitución, dado que el presidente inclusive tenía una inmunidad, la cual no se le respetó, se le tomó preso de manera violenta, amenazando con ametralladoras a él y a su familia, ojo, eso es una cosa que es un hecho que se ha corroborado, y está preso ahorita, hasta el día de hoy, supuestamente por un delito de rebelión que no cometió, porque no hubo un levantamiento en armas, no hubo un levantamiento efectivo ante su discurso, y también ahora se le quiere acusar ya por otros delitos sin pruebas de corrupción, de organización criminal, etcétera, etcétera. Pero la idea es tenerlo preso y si se puede condenarlo. Y se instaló en el Perú un gobierno usurpador, lamentablemente quien asumió fue la que decía que era su mano derecha, que era la vicepresidenta, Dina Boluarte, quien al parecer lo había traicionado ya desde antes de ese día y ha asumido un gobierno en pared con toda la derecha, los sectores más recalcitrantes de la derecha. Como tú mencionaste muy bien, Adair, además, ante la protesta generalizada del pueblo, ha recurrido a la violencia fascista con un asesinato de más de 70 compatriotas peruanos, sobre todo en la zona sur del Perú y sobre todo de origen andino, quechua y aymara. Eso es lo que ha ocurrido y obviamente no solamente es eso, sino también violación permanente de los derechos humanos y de los derechos fundamentales, detenciones arbitrarias, hay gente que ha sido ya procesada arbitrariamente, el terruqueo que le llamamos aquí, que es acusar de terrorista a todo el mundo, ¿no? Se pretende decir que todos los que están marchando están asusados por los terroristas, se refieren a los grupos alzados en armas hace muchos años que ya no tienen ningún tipo de participación armada, hace mucho tiempo, inclusive uno de ellos ya hasta se disolvió, y el otro actúa de manera muy pequeña, pero de manera, digamos, políticamente, ¿no? Y no tiene relevancia en realidad en el movimiento popular que ha salido a legítimamente a defender su voluntad popular y sobre todo oponerse a este gobierno dictatorial y violador de derechos humanos. Eso es lo que viene ocurriendo en el Perú y el día de ayer se cumplieron 3 meses justamente de eso. El pueblo sigue alzado, aquí han habido diferentes jornadas de movilización que ya detallaremos seguramente cuando tú nos vayas preguntando. Gabriel, gracias por ese contexto que tú nos das con relación a lo que ha sucedido en el Perú y lo que está sucediendo. ¿Se tienen cifras aproximadas de cuántos detenidos existen hasta la fecha? Porque son 3 meses de este gobierno que prácticamente ha matado más de 70 peruanos y peruanas, quienes solo salían a protestar y a reclamar un gobierno democrático, un gobierno que en todo caso pueda responder a las grandes mayorías, ¿no? Y que pueda responder al pueblo peruano. Es lamentable realmente lo que está sucediendo y como bolivianos nos apena mucho escuchar esto. Queremos saber si existen cifras de personas arrestadas, detenidas, enviadas a la cárcel. No sé si existen desaparecidos, gente que denuncia tortura, porque es habitual que existan este tipo de situaciones cuando se gobierna por la fuerza, ¿no? Sí, bueno, cifras exactas sobre la gente detenida, en realidad no hay cifras, no hay una cifra, digamos, oficial, lamentablemente, se cuentan con decenas de detenidos, pero lo relevante de eso es de que ya varios de ellos se les ha dado prisión preventiva, ¿no? Aquí se ha usado mucho la figura de la prisión preventiva, se ha hecho abuso de la figura de la prisión preventiva desde hace una cantidad de tiempo, para poder detener a alguien de quien no se tiene pruebas que ha cometido un delito, ¿no? Pero se buscan fabricar pruebas y además se le busca, digamos, anular políticamente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay lamentablemente, bueno, algunos que están con prisión preventiva son dirigentes populares que han estado en las movilizaciones, por ejemplo, en la región de Ayacucho sobre todo, de manera también increíble se detuvo
a una hermana, a una profesora que se le había encontrado que había hecho una colecta entre la población para, digamos, solventar los gastos de la gente que está viniendo a la ciudad de Lima desde el interior del país y poder estar aquí, ¿no es cierto?, aquí establecerse unos días. Y por ese simple hecho se le ha dado una prisión preventiva de 3 años a esa señora, ¿no? A esta compañera, vamos a decir, porque es una compañera luchadora. Es increíble. Y sin embargo, la policía misma del Perú, que recibe, por supuesto, todo el apoyo económico del Estado, y además que ahorita está dándole mucho apoyo para que pueda reprimir, había recibido también millonarias cantidades de dinero de aportantes privados y no se les ha dicho nada a esos aportantes, ¿no? Y por otro lado también hay algunos que han sido ya sentenciados como culpables de vandalismo, ¿no? Porque aquí también se usaba esa figura de vandalismo. La legislación en realidad peruana de un tiempo a esta parte había empezado a criminalizar la protesta y eso se está haciendo efectivo ahora y se están dando inclusive nuevas normas y leyes para criminalizar más. Entonces, lamentablemente, esos hermanos que son de la zona de Icas, un departamento del sur de Lima, han sido ya sentenciados por el crimen de vandalismo. Y lo que también se sabe, curiosamente, es de que, y eso hay pruebas de videos y de testimonios, de que la misma policía ha hecho actos de vandalismo para acusar a la población. Eso no es una cosa nueva, sino que se ha ejecutado en muchos otros lugares en la historia. O sea, no es una invención ni es una paranoia, porque además hay videos, ¿no? Y es una estrategia que se usa mucho para anular al enemigo. Y eso lo han hecho aquí, diciendo que, miren, ese vandalismo, esa violencia deslegitima la protesta, que está usada por unas minorías, por los terroristas, y algunos ya, lamentablemente, dirigentes han sido sentenciados por eso. Entonces, aquí no está imperando realmente la ley ni la justicia, ¿no? Hay que decirlo así. Hay que decir también, de paso, de que justamente la Fiscalía de la Nación, ¿cierto?, que es la que hace las acusaciones y defensas por parte del Estado, ha sido uno de los protagonistas del golpe de Estado antes mismo del 7 de diciembre. La fiscal de la Nación, la señora Patricia Benavides, que está siendo además, cuestionada por una serie de irregularidades en su puesto, en su cargo, favoreciendo a familiares y inclusive también a gente ligada a la corrupción y a los delitos. Ella ha sido la abanderada de la persecución política contra el presidente Castillo, contra sus allegados en la época de su gobierno, y ahora es la que lidera la persecución de los líderes populares y la gente que está protestando. Entonces, hay, digamos, prima ahorita la arbitrariedad, es el, ¿cómo se llama?, el imperio de la arbitrariedad en cuanto a la justicia. Y eso nos hace decir una vez más que estamos viviendo un régimen dictatorial donde no hay Estado de Derecho. Entonces, eso es lo que ha pasado con los hermanos. Y también es cierto que ha habido mucha gente que ha denunciado que ha sido torturada psicológica y físicamente. Por ejemplo, más o menos ha sido en enero, la policía interviene en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Una universidad más importante del país, donde los estudiantes habían tomado la universidad para alojar a algunos de los protestantes que venían del interior, como se ha hecho en muchos otros locales. Y con ese pretexto, y diciendo que había habido un robo una noche, la policía, de manera también, como hacía mucho tiempo no ocurría, y creo que nunca había ocurrido así, ingresa con tanques rompiendo las rejas de la universidad, interviene en la universidad, apresa a muchos estudiantes, y ahí han habido vejaciones, y han habido tocamientos, vejaciones, maltrato y tortura psicológica a los que habían encontrado adentro, que fueron llevados presos. Muchos de ellos también estudiantes mismos, ¿no? Entonces, y gente de población que venía del interior. Entonces, esas son las cosas que estamos viendo ante lo que tú preguntabas de cómo se está actuando violentamente, vulnerando los derechos de la población. Agradecemos la información que nos brinda nuestro compañero desde el Perú, exactamente, ¿desde qué lugar nos decías que nos contactas para poder dar un contexto de la situación? Sí, estamos en Lima, en la capital. Ah, estás en Lima. Sí. Eso no, se me cortó y no pude escucharlo bien, tal vez sí la audiencia. Entonces, Gabriel Cabrera, desde el Perú, desde Lima, desde la capital de este país, nos informa de lo que viene sucediendo y el análisis de lo que va pasando. Él es sociólogo, es docente y músico, además de militante de la agrupación Izquierda Socialista del Perú. Para finalizar, tú como sociólogo,
¿puedes decirnos cuál sería la solución que le plantearías al gobierno peruano para poder llegar a a un pronto acuerdo, por lo menos, porque también, y hay que recordarlo, esta crisis en el Perú no solo ha perjudicado a este país, sino que también a Bolivia, que utiliza los puertos peruanos para realizar exportaciones e importaciones. Desde que iniciaron estos conflictos tan serios, nuestras fronteras han estado cerradas y obviamente esto ha repercutido en la economía boliviana. Es por eso que queremos escuchar cuál es el análisis, el planteamiento que se puede hacer desde lo sociológico, Gabriel. Ok, muy buena pregunta. Mira, en primer lugar yo puedo decirte cuáles son las demandas que el pueblo está pidiendo, ¿no? Que son demandas concretas. El pueblo pide, en principio, la salida de Dina Boluarte, de la presidenta. Algunos dicen que es con la figura de la renuncia, pero en general el pueblo pide que salga del gobierno porque en realidad se reconoce que es un gobierno ilegítimo. Pero junto con eso, el pueblo está también exigiendo el cierre del Congreso de la República. El Congreso de la República tiene una impopularidad, una de las popularidades más bajas de la historia del país. Y eso no empezó además tampoco en diciembre, ¿eh? Eso viene de hace tiempo, pero obviamente se ha agravado con esta crisis. Y eso debe dar paso a la convocatoria a una asamblea constituyente de carácter popular. O sea, un nuevo pacto social para refundar el país que dé inicio a un nuevo contexto político, ¿no? El problema del país ha llegado ya a ese punto. Entonces, la demanda va por ese lado. Por supuesto que también se está exigiendo el fin de la represión y el esclarecimiento de los delitos que se han cometido y que todos los culpables tengan que ser sancionados, incluyendo los culpables políticos de más alto rango, donde está también incluida la presidenta de la República, aunque ella lo niegue. Y por supuesto su primer ministro, que ha sido uno de los principales operadores de esta represión. Pero por otro lado, ¿no es cierto? Hay un sector que está pidiendo que se den nuevas elecciones o que se adelanten las elecciones para que haya una nueva representación en el Ejecutivo que permita ¿no es cierto?, retomar las riendas del país. Sin embargo, también hay un importante sector de la población que está exigiendo que se vuelva a la situación en la cual el presidente Castillo estaba en el poder, porque a él se le destituyó con una figura que se llama la vacancia presidencial, que es una figura que está en la Constitución, pero que se hizo de manera totalmente irregular, no solamente por la causal que se dio, sino también porque ni siquiera se consiguió la cantidad de votos que la Constitución demanda para que lo puedan vacar. Y obviamente eso, y además la prisión que se le hizo ha sido totalmente también irregular. Entonces, ya además se está actuando en diferentes organismos internacionales y han habido inclusive misiones que han llegado al Perú de otros países para conocer la situación del país en general y que están abogando también por la restitución del presidente Castillo. Entonces, nosotros encontramos que ahí está la solución porque él había, de alguna manera, había manifestado la voluntad de esos cambios cuando le dio su discurso ese día, ¿no? El 7 de diciembre, que es lo que el pueblo está exigiendo. Entonces, creemos que básicamente esa es la solución más digamos, viable, ¿no? La más adecuada para lo que está ocurriendo, porque el Congreso mismo ha estado debatiendo adelantos de elecciones. Hay un sector que ha bloqueado el adelanto de elecciones, el sector de la más ultraderecha, y hasta ahora no hay ni siquiera eso está definido, pero si eso se definiera, probablemente ellos van a definir un escenario electoral que los favorezca a ellos porque quieren inclusive controlar el poder electoral de manera unilateral. O sea, lo que se está queriendo hacer es que el Congreso prácticamente tenga una dictadura y que tenga un control enorme de poder, o sea, un desequilibrio de poderes. Entonces, en ese escenario, no habría la posibilidad de que hubiera un candidato de opción popular que pudiera disputar las elecciones y tampoco ni siquiera habría la opción de que las elecciones pudieran ser mínimamente limpias. Por eso es que la situación de la restitución del presidente es lo que puede garantizar no solamente que se cumplan los derechos de las aspiraciones del pueblo, sino que se vuelva una situación de acabar con el conflicto social. Porque eso está, o sea, aquí han habido dos oleadas de llegadas de provincia a Lima, masivamente, que son las dos tomas de Lima, estamos en la segunda ahorita, y el sur del Perú está levantado. Tú mismo lo has dicho, las fronteras están cerradas en Bolivia porque Puno
está alzado ahorita, está en un paro hace varias semanas, ¿no? Y también lo están siguiendo otros departamentos del sur como Madre de Dios, que limita con la selva boliviana, y lo mismo está haciendo Cusco. Y es posible que se vuelvan a sumar otros departamentos que habían dejado el paro temporalmente, como Ayacucho, por ejemplo. Entonces, la solución está, creemos nosotros, que está en ese lado, ¿no? En que se vuelva la situación del 7 de diciembre para que se lleve adelante el camino que estábamos construyendo nosotros los peruanos, que era con sus idas y venidas, que era el cambio constitucional y refundar la patria. Agradecemos el contacto con Perú, con Lima. Allá se encuentra Gabriel Cabrera, quien nos ha comentado cuál es su análisis como sociólogo, como docente universitario, como intelectual peruano, frente a lo que está sucediendo, los conflictos sociales en el Perú, que realmente nos preocupan bastante. 70 muertos, detenidos y un sinnúmero de hechos de violación de derechos humanos. Eso es lo que nos preocupa y lo queremos denunciar ante la comunidad nacional e internacional, porque se trata de un hermano país. Un fuerte abrazo, Gabriel, será hasta otra oportunidad. Un saludo cordial desde el programa de la red CEPRA satelital Somó y Mocochinchi. Un fuerte abrazo. Un abrazo para ustedes también. Gracias por darme la oportunidad de poder expresar lo que está ocurriendo en mi país. Saludos a todos. Ahí lo teníamos a Gabriel. Será hasta otra oportunidad cuando lo contactemos para poder hacer seguimiento a lo que pasa en el Perú. Tiempo de una breve...